La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. ¿Cuál es el tema de hoy? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál fue el post? ¿Cómo? Comunión. Entonces, hoy vamos a estar hablando aquí con mi amigo el señor Dr. Rubén Puche. Vamos a estar hablando un poco acerca de comunión. Vamos a estar hablando un poco acerca de algunas cositas que a nosotros, como hijos de Dios, nos identifican y nos hacen ser quienes somos. Entonces, para empezar, los dejo con el doctor. Bueno, como ya mencionó por acá, Vale, el post que se compartió esta semana era acerca de comunión. Entonces, para los que me conocen y los que no me conocen, pues les tengo una noticia. Cada vez que yo voy a hablar de un tema o me presentan un tema o lo que sea, siempre me gusta irme a, bueno, ¿qué dice pues el mundo? ¿Qué significa eso? Entonces yo acudí al diccionario de la Real Academia de la Lengua y define comunión como participación en lo común y como trato familiar, comunicación de unas personas con otras. Entonces, para empezar a hablar de comunión tenemos un factor importante, y es que yo no puedo tener comunión conmigo mismo. Necesito de otra persona para poder tener comunión. Y esa comunión, en un principio, no se establece de la manera más fuerte. ¿Por qué? Porque hay una pequeña etapa o primeros pasos al momento de llegar a alguien. Por lo menos, cuando yo quiero hacer un amigo, no va a ser lo mismo que cuando, no va a ser la misma relación que yo tengo con mi hermana. Yo a mi hermana la conozco de toda la vida, crecimos juntos y sin darnos cuenta pues fuimos compartiendo cosas distintas a las que pues ya nosotros tenemos de por sí, que son nuestros padres y nuestra casa, pero gustos, intenciones, valores individuales de cada quien, que mientras nos fuimos desarrollando como personas, pues llegamos a lo que somos hoy. Los que tienen hermanos aquí me pueden decir, y sobre todo los que tienen hermanos contemporáneos de que 2, 3 años de diferencia, que cuando eran pequeños peleaban bastante y tenían episodios en los que no peleaban, sino que jugaban y era una maravilla, pero había otros momentos en los que uno era una calilla para el uno y el otro era una calilla para uno. Mientras se daba ese proceso de conocimiento, hay subidas, hay bajadas, pero no es el caso de lo que vemos ahora. ¿Cuántos de los que están aquí hoy, que fueron a nuestro retiro El Dios que Sana, se vinieron con un amigo nuevo o con alguien nuevo que antes no conocían? Somos varios, ¿cierto? También me incluyo. Al principio, cuando llegamos a compartir cuartos, uno decía, ven acá, ¿y este loco quién es? En mi vida había visto yo a este man. A mí me pasó que nada más conocía a uno de ellos, y eso, porque es colega. Entonces lo conocí cuando estaba él estudiando, ya yo me había recién graduado, entonces me presentaron con él aquí en la iglesia ahí, de oídas, te había oído y medio te había visto por ahí, pero no nos habíamos conocido. Después comenzó a pasar el tiempo. Un gran personaje que me sacó unas canitas espectaculares ahí que se volaba de la habitación. Es la buena, manito. Y bueno, personaje insignia de la celda 301, que hoy ya lo veo, saludo, conozco, hasta desde acá lo estoy molestando. Pero cuando comenzó no era así. Yo, ven acá, me tocó preguntar, ven acá, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Porque no sabía. Y en ese desarrollo pues nos fuimos conociendo. Si yo veo a una persona y digo, hey, me parece como interesante este caballero, por lo menos Santiago, por ahí tiene una gorra de Ferrari, a mí me gusta la Fórmula 1, entonces yo lo veo y digo, hey, yo quisiera acercarme a él porque creo que le gustan los carros como a mí, pero él no viene hacia donde mí, pero yo quiero conocerlo a él. ¿Qué me hace falta a mí? Iniciativa. Entonces yo debo tener iniciativa de acercarme a él. ¿Qué tengo que buscar en un principio? Aparte de él, hola, ¿cómo estás? Mira, mucho gusto, mi nombre es Rubén. Hey, me di cuenta que tienes una gorra de Ferrari. ¿Tú cómo crees que les va a ir hoy en la noche allá en Las Vegas? Porque hoy corren, por cierto. No me parece la mejor carrera, pero ya que... Hey,
iniciativa, yo voy buscando, voy indagando qué le gusta, qué no le gusta, porque mi intención es acercarme a esa persona. Mi intención es generar una comunicación, entablar relación. Entonces, después de que ya yo tengo esos intereses, esos gustos, voy a comenzar a forzar la relación con él de la manera más natural posible, porque puede que él sea reservado, como puede que no, aunque aquí creo que es a la inversa, Santi es un poco más abierto que yo, pero si mi intención es hablarle a él, me toca a mí acercarme. Entonces, listo. Quiero tener comunión con alguien, ¿qué tengo que buscar? Intereses, gustos, opiniones compartidas. Tengo que ser intencional con esa persona. Quiero ser amigo de Santiago, voy y me acerco a él. Pero en este caso, cuando hablamos de comunión, no hablamos de la persona que tengo al frente o la que tengo al lado. Hablamos de la persona que está allá arriba. Entonces, si yo quiero tener comunión con Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ok, buscar intereses en común, ver qué es lo que le gusta a él para acercarme y tener una relación. Pero hay una particularidad en este caso, y es que, diferente a lo que yo planteé con Santi, yo no llego donde Santi buscando yo la intención primaria de entablar una relación, porque en el caso de Dios fue todo lo contrario. Nosotros nos alejamos de Dios y generación tras generación se fue haciendo más grande la brecha, más grande todo eso, que cuando Jesucristo vino a esta tierra, los judíos, que son el pueblo elegido del Señor, no reconocieron a su Mesías, solo unos cuantos. Dios es el que se encargó de buscar un punto de conexión, de hacer un nexo con nosotros. ¿Y cuál es ese nexo? La cruz de Cristo. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho, que está en el libro de Colosenses, y si no lo ha estudiado, lo invito a que lo haga. Es un libro que habla y resalta la deidad de Cristo. Entonces dice Colosenses 1, del 15 al 23: Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo el que tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Leo hasta ahí para no extenderme. Entonces, si ya pues vemos aquí en este abrebocas que Jesús es el medio por cual Dios decidió reconciliarnos a nosotros con Él, porque recordemos que la relación estaba fracturada. Aquí ya no soy yo el que corre hacia Él, es Él el que tomó la iniciativa de restaurar esa comunión. Entonces es Dios extendiéndome la mano y diciéndome: mucho gusto, me presento, me gustaría hablar contigo, me gustaría restaurar esa relación que antes teníamos, porque para esa relación fuiste creado. Entonces aquí hay dos posiciones desde las cuales podemos fortalecer esa relación con Dios puntualmente. Podemos hablar la teoría y podemos hablar desde la práctica. ¿Qué es la teoría? El conocimiento, el instituto bíblico, lo que aprendo aquí, lo que aprendo leyendo la Biblia. ¿Y cuál es esa práctica? Es eso que me va a ayudar a poner en ejercicio la teoría que yo aprendí. Y para eso hay un personaje espectacular que mi compañera Vale les va a presentar. Bueno, ya después de escuchar un poco acerca de qué es comunión, cómo establecemos comunión, ahora vamos a hablar de con quién nosotros, como hijos de Dios, como personas que día a día estamos intentando ser un poco mejor o salir de pronto un poco de la maldad de nuestra vida para poder tener una vida realmente encaminada a Él. Y esa persona es el Espíritu Santo. Esto que les voy a compartir es algo que tuve la oportunidad de compartir con ustedes, creo que este año en la serie Fire,
cuando hablamos de su sello en mí, y el sello en mí es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y bueno, una historia o algo que me gustaría compartir con ustedes sobre, porque este año creo que en los tiempos que he tenido de intimidad, de lectura y demás, el Señor ha sido muy, muy específico en hablarme acerca del Espíritu Santo, de quién es el Espíritu Santo y por qué yo lo necesito en mi vida. Porque uno dice, bueno, sí, yo soy cristiano, yo creo en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, pero eso al fin y al cabo, ¿qué significa? Entonces, un jueves, me acuerdo, después de los ensayos de alabanza del grupo de los domingos, pues salimos a comer a un lugar de comida rápida, y uno de ellos, eso fue en enero, uno de ellos me preguntó, vale, ¿cuál es el regalo o la promesa más importante o más grande que Dios nos dejó a nosotros, sus hijos? Y yo lo pensé, tú sabes que uno a veces, como por no quedar mal, por tirárselas del más intelectual, el que más sale Biblia y tal, yo dije, la salvación es el regalo y la promesa más importante que uno como hijo de Dios puede tener. Y esa persona me dijo, sí, esa promesa es importante, pero ¿sabes cuál es la promesa más hermosa, la más valiosa, la que nosotros aquí en la tierra más debemos atesorar? Yo le dije, ¿cuál? Me dijo, el Espíritu Santo. Y yo le dije, pero o sea, no, si la salvación, si es la vida eterna, si tal y tal y tal. Y él me dijo, no, me explicó por esto y lo otro. Y yo dije, caramba, cuánto me falta a mí personalmente conocer quién es el Espíritu Santo y saber que lo que Él es y lo que Él significa marca una línea tan importante para lo que nosotros queremos ser como hijos de Dios o para nuestro caminar en la tierra. Entonces, vamos a hablar primeramente de esa revelación que Jesús hizo a sus discípulos acerca del Espíritu Santo, y se encuentra en Juan 14, del 16 al 20. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y dice: y yo le diré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce. Y ahí vemos la relación de lo que estábamos hablando ahorita acerca de la comunión. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendrá a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Entonces, ahí en el versículo 16 del capítulo 14 de Juan, nos da la definición de abogado defensor. Y esa definición viene del griego parakletos, que significa consolador, abogado, llamado a la ayuda de uno o un intercesor. Entonces, miren lo valioso y lo importante que es el Espíritu Santo para que Dios, a través de Jesús, le dijera a sus discípulos que si Él vivía en ellos, pues ellos también tendrían vida, ¿verdad? Entonces, este pasaje que acabamos de leer relata y evidencia la promesa que Jesús nos dejó a sus hijos antes del momento de su crucifixión, su muerte y pues su posterior resurrección. Y esta revelación ocurrió después de una serie de sucesos o momentos que Él había vivido con sus discípulos, como fue cuando le lavó los pies, la predicción de la traición de Judas, la predicción de la negación que Pedro iba a hacer de Él, entre otras revelaciones que recibieron en ese momento. Podríamos decir de alguna u otra forma que Jesús estaba preparando a los discípulos para el momento en el que Él se iba a ir, el momento de su partida, ¿verdad? Entonces, ahí este pasaje
como les digo, creo que a veces lo pasamos como por sí, el Espíritu Santo, el abogado, el defensor y tal. Pero creo que es una promesa tan hermosa porque es el mismo Jesús cuyo ministerio estuvo profundamente marcado por el amor a sus discípulos, el amor a las personas que le rodeaban, el amor incluso de las personas que lo maldecían, ¿verdad? Y él literalmente no se podría ir de esta tierra a seguir disfrutando de esos tesoros celestiales a los que solamente él estaba destinado a vivir y solo a él por derecho le pertenecían, sin antes dejarnos ese sello de su amor en nosotros. Y ese sello es el Espíritu Santo, el abogado, el defensor, como dice ahí, el consolador, el que lo ayuda a uno, el que intercede por nosotros, ¿verdad? Y es hermoso, ¿por qué? Porque a él no solo le bastó con ir a la cruz, con morir por nuestros pecados, con sufrir un dolor que creo que ninguno aquí se puede imaginar, y a una humillación que seguramente ninguno aquí hemos atravesado. No le bastó con salvarnos y con hacernos hijos juntamente con él, sino que también dejó una persona que estaría con nosotros por toda la eternidad. Entonces, por eso les digo que el Espíritu Santo es mucho más de lo que nosotros incluso a veces pensamos, o lo que incluso nosotros podemos llegar a imaginarnos o a entender, porque es literalmente Jesús en medio de nosotros. Esa es la promesa. Entonces, esta, como les digo, es una promesa hermosa porque dice que cuando Él no estuviese, iba a estar alguien llamado el Espíritu Santo que estaría para acompañarnos durante todo momento. Esa es una declaración de que tú y yo no íbamos a estar nunca solos, de que dependiendo de la situación en la que estemos, siempre iba a haber alguien que iba a interceder por nosotros, que iba a secar nuestras lágrimas cuando estuviésemos tristes, que iba a celebrar con nosotros las victorias, literalmente que iba a estar en todos los momentos de nuestras vidas. Es una persona que nos va a defender incluso de las acusaciones del enemigo, que muchas veces van a ser verdad. Cuando el enemigo dice, tú eres un pecador, tú eres un mentiroso, tú eres esto, tú eres lo otro, y uno dice, es verdad. Pero tenemos a alguien que incluso en medio de esa verdad va a decir, sabes que tú eres eso, pero porque yo estoy en ti, porque yo te redimo, porque yo vivo en ti, ya no eres eso, sino que eres otra cosa diferente. Eres hijo, eres amado, eres salvado, eres perdonado y todas esas cosas. Es un llamado o es una persona a la que nosotros podemos acudir cuando sintamos que desfallecemos y cuando necesitamos una mano que nos sostenga. Yo creo que más de uno aquí en algún momento de su vida se ha tenido que sentir tan solo, que está tal vez rodeado de muchas personas, pero no deja de sentirse solo. Y es ahí cuando esa verdad tiene que ser real en nuestras vidas, de decir, de pronto físicamente estoy solo, pero Jesús en su palabra y en su promesa me dijo que siempre iba a haber alguien que iba a estar a mi lado, que me iba a proteger, que me iba a escuchar cuando nadie me iba a escuchar, que le iba a interesar lo que me pasa cuando seguramente a nadie más le iba a interesar. Y bueno, algo que llama mucho la atención de esta hermosa y poderosa revelación es el versículo 17, donde lo repetimos y Jesús les dice, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive en ustedes y después estará en ustedes. Entonces, yo creo que para nosotros es muy sencillo, o no sencillo, pero es más fácil conocer a el Padre, conocer al Hijo, que parecen que fueran como los protagonistas únicos de esta gran historia de amor que es el amor de Jesús por nosotros. Pero nos olvidamos de ese Espíritu Santo que es Dios en medio de nosotros. Y es el complemento perfecto de la Trinidad, porque tenemos el Padre que nos protege, el Padre que es nuestra autoridad, tenemos al Hijo que es nuestro hermano, que es quien sacrificó todo por nosotros, y además de ese complemento o esa dupla perfecta, tenemos al complemento perfecto de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que es Dios en medio de nosotros. Entonces, creo que es importante que nosotros como hijos de Dios, que nosotros como cristianos podamos darle esa importancia
y esa relevancia que el Espíritu Santo se merece en nuestras vidas. Y les comparto Juan 16:7, dice: en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Yo siempre que leo esto, y me recuerda a un texto que una vez leí del pastor Itiel Arroyo, donde él decía que nos imagináramos que Jesús todavía estuviese en medio de nosotros, y que para nosotros poder tener acceso a Jesús, primero tendríamos que hacer un viaje muy, muy largo para llegar al lugar donde Él estaba. Segundo, seguramente no solo nosotros lo íbamos a tener que buscar, sino que muchas otras personas más estarían detrás de la necesidad de tener un momento con Jesús. Y cuando llegáramos al final de esa fila, seguramente no tendríamos más que un par de minutos, donde seguramente no alcanzaría para compartir absolutamente nada de lo que a diario nos pasa en nuestra vida. Y creo que es una revelación súper valiosa, porque es entender que Jesús, en medio de todo lo que estaba viviendo y en medio de lo que le sobrevenía, Él sabía que a nosotros como hijos nos convenía que Él muriera, que Él fuera crucificado, que Él resucitara y que Él volviera al cielo. ¿Por qué? Porque solo así nosotros podríamos tener el acceso 24/7, estemos donde estemos, el momento que sea, al Espíritu Santo. Porque, una vez más, el Espíritu Santo habita o debería habitar en medio de nosotros. Hay algo que a mí me da mucha risa. Bueno, yo soy docente y mis estudiantes, bueno, ustedes saben, los niños son especiales, hermosos, tienen días muy buenos, pero tienen días terribles. Y yo siempre les digo, ¿sabes una cosa? Ay, cuando me pongo seria, les digo, ¿saben una cosa? El Espíritu Santo de Dios no habita en el desorden ni en la desobediencia. Así que todo eso que ustedes están haciendo aquí y ahora simplemente hace que el Espíritu Santo se vaya corriendo de este lugar y no quiere estar en medio de nosotros. Y ellos dicen, no, Bisbal, el Espíritu Santo de Dios, no, nosotros lo necesitamos. Bueno, y uno se ríe, yo me río cuando ellos dicen eso, pero es totalmente cierto. Una vida donde nosotros no queramos vivirla conforme a lo que la palabra dice, en santidad, en bendición, en obediencia, es una vida donde simplemente el Espíritu Santo de Dios, ni porque quisiera, va a poder habitar. Porque la palabra dice que Él solo habita en el orden, Él solo habita en la obediencia, Él habita en esos momentos cuando nosotros intentamos pues hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, el Espíritu Santo no es que se vaya a ir literalmente corriendo y que nos vaya a dejar solos, pero obviamente, y como dice su palabra, Él se contrista, Él se pone triste cuando nosotros lo rechazamos. Y puede que literalmente no digamos, Espíritu Santo, yo te rechazo, Espíritu Santo, yo no quiero nada que ver contigo, pero con nuestras propias acciones lo rechazamos y lo echamos fuera de nuestra vida. Entonces ya hablamos del Espíritu Santo, de su revelación. Y ahora vamos a hablar un momento de ese momento, perdón, la redundancia, en que el Espíritu Santo llegó al mundo. Y está en Hechos 2, del 1 al 4, y dice: el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó a la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se pasaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu les daba esa capacidad. Entonces, de pronto esta historia ya ustedes la conocen. Yo la conocí hace muchos años cuando era niña con un libro de esos de dibujitos y donde literalmente ponían las llamas de fuego encima de las cabezas de las personas y todo el mundo como confundido. Entonces esa es la imagen que en mi cabeza está del Pentecostés. Entonces dice Pentecostés, que viene del griego quincuagésimo, que es la segunda de las 3 grandes fiestas judías, 50 días después de la Pascua, es decir, 50 días después de que Jesús fue crucificado. Entonces
ahí más o menos relata, bueno, más o menos no, ahí relata cómo fue la llegada del Espíritu Santo a la tierra y a morar entre nosotros. Entonces, el pasaje también dice que alrededor de ese lugar habían judíos que eran devotos de todas las naciones y escucharon lo que en ese lugar pasaba, y cuando lo escucharon quedaron totalmente asombrados porque todas las personas estaban hablando en otras lenguas que ellos, siendo judíos devotos, así que seguramente eran personas letradas y de bastantes conocimientos, ellos no las entendían. Sin embargo, hablaban fluidamente de las cosas maravillosas que el Señor había hecho. Entonces, ahí también creo que me voy a extender un poco. Yo dije que no iba a hablar mucho, pero me emocioné. Ahí en ese lugar, como sabemos, estaba Pedro, que es un personaje que no iba a hablar de él, pero me parece súper necesario, ya que estamos hablando del Espíritu Santo y lo que Él hace en nuestras vidas. Y para los que conocemos o hemos estudiado un poco la historia de Pedro, sabemos que él era un hombre por el que sinceramente nadie daba mucho. Era un hombre tosco, era brusco, era grosero, negó a Jesús, era iletrado, así se dice, era iletrado, o sea, no era inteligente, etc. O sea, era un hombre que no tenía nada como muy atractivo, nada como muy especial. Pero ahí vemos un poco cómo después, y eso se ve más adelante, así que si usted quiere saber qué pasó con la vida de Pedro después de la llegada del Espíritu Santo a su vida, léase ese pasaje después en el libro de los Hechos. Y ahí usted se va a dar cuenta que cuando el Espíritu Santo llega a su vida, tiene que haber un antes, pero también tiene que haber un después. Es decir, que si el Espíritu Santo habita en mí, las cosas viejas tienen que pasar y tienen que ser renovadas. Es decir, que si el Espíritu Santo habita en mí, yo no puedo reaccionar como reaccionaba antes. Si el Espíritu Santo de Dios vive en mí, yo no puedo hablar como hablaba antes. Si el Espíritu vive en mí, yo no puedo actuar como actuaba antes. Entonces, eso para decirles que esa obra transformadora que el Espíritu Santo de Dios hace. Entonces, miren lo lindo que es, que no solo es una persona con la que podemos hablar todo el tiempo, sino que también es una persona que de una u otra forma genera un cambio en nosotros, que sí o sí tiene que ser positivo, ¿verdad? Y ya por último, bueno, ya hablamos de cuando lo revelaron quién era el Espíritu Santo, ya hablamos de cuando llegó a la tierra. Ahora tocamos un poco el tema de cuál es la naturaleza. Y uno, como les digo, yo crecí el Pentecostés, las lenguas de fuego, todo así bien estrambótico, y uno llega a pensar, el Espíritu Santo es un viento, es un fuego, es aceite, es una paloma. Creo que hemos crecido los que conocemos del Señor desde hace mucho tiempo, creyendo que el Espíritu Santo es algo, es decir, es una fuerza espectacular, algo así brillante, algo ostentoso, novedoso. Pero algo con lo que queremos que ustedes se vayan en esta tarde bien arraigado y puesto en su corazón, es que el Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es alguien, es una persona. Y creo que si me han prestado atención, han notado que siempre digo la persona, el Espíritu Santo, la persona, porque no queremos que de pronto crezcan con esa idea como yo en mi momento crecí, creyendo que el Espíritu Santo era simplemente una fuerza, algo que me consume si me porto mal, etcétera, sino que nosotros podamos entender que el Espíritu Santo de Dios es alguien. Y como alguien, y conectando con lo que estamos hablando, para yo poder tener comunión o una relación con alguien, no simplemente puedo quedarme sí, yo sé que el Espíritu Santo de Dios está ahí y ya. Por ejemplo, si yo quiero tener una amistad, por ejemplo, con Melissa, yo tengo que hablar con Melissa, tengo que contarle a Melissa cómo me siento en ciertos momentos, tengo que hablar con ella cuando siento que la vida no me da más o cuando el trabajo ya me está acaparando, etcétera. Y solo así, en esas conversaciones de tú a tú, en esas conversaciones donde se abre el corazón, es que nosotros podemos llegar a entablar una comunión
o una relación con otras personas. Entonces a eso muy relacionado a lo que estábamos hablando ahorita, que nosotros, además de tener un interés, tenemos que tener una iniciativa. Es decir, que el Espíritu Santo sí está ahí conmigo, pero ¿y qué? O sea, ¿voy a dejar que simplemente se quede ahí conmigo o voy a realmente construir una relación con Él y realmente dejar que Él obre y haga esa transformación que yo tanto necesito en mi vida? Entonces, es nuestro deber cuidar nuestra relación con Él, porque es una persona que, como les dije ahorita, también se entristece cuando nos alejamos, cuando lo ignoramos o cuando no lo cuidamos. No cuidamos ese gran e inmenso regalo que Él representa para nosotros. Entonces, es nuestro deber permanecer en Él. Bueno, Vale cerró con algo que yo tengo por aquí más o menos, y es cuando yo estoy formando una amistad, una relación con alguien, yo puedo todos los días o de vez en cuando preguntarle: oye, ven acá, ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu restaurante favorito? En ese restaurante, ¿cuál es la comida que más te gusta? Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? ¿Y por qué no otro? Me puedo quedar con preguntas superficiales, vanas, aunque de una u otra forma me hablan de la personalidad de la persona con la que estoy intentando entablar esa amistad. Yo, si de verdad quiero formar esa relación de amistad con alguien, la misma relación va a comenzar a demandar mayor compromiso y profundidad. Entonces, Vale dijo ahorita algo: el Espíritu Santo es Dios en medio de nosotros. Y Jesús lo dijo, o sea, en Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Vale acaba de dar en el punto con algo que ha venido atacando mucho a esta generación que se está levantando de hijos de Dios. ¿Por qué no digo cristianos? Porque hoy en día muchas personas dicen: hey, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano, pero realmente en su vida no demuestran los principios que el Señor pide de las personas que siguen el camino de la fe. Hago una pausa aquí. Si yo considero que soy cristiano, que soy hijo de Dios, entonces yo tengo que vivir mi vida de acuerdo a ciertos principios y ciertos valores. ¿Y cómo logro yo conocer cuáles son esos principios y son esos valores? Tengo dos formas, o dos formas macro que me gusta ver. La primera es la forma más primitiva que tenemos, y es el corazón. El corazón es engañoso, sí. Es malo, sí. Perverso, también. A veces quiere pegarle a alguien todo el tiempo. Se desespera cuando te están gritando, sí. Pero ese corazón que es engañoso y todo, tiene algo, y se llama conciencia. Aquellas personas que nunca han conocido del Señor, que no les han hablado de Dios, de la Biblia, de Jesucristo, del milagro salvador a través de la muerte de Jesucristo en la cruz y su resurrección al tercer día, son personas que tienen a través de su conciencia la forma de llegar a obedecer la palabra de Dios, porque la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Nosotros decidimos si la seguimos o la ignoramos. Pero como nosotros estamos en Colombia, un país que tiene libre acceso a la educación, me gustaría que fuera un poco más, y para eso tenemos aquí a nuestra edil. Pero ya todos los que estamos aquí, por lo menos papá o mamá o abuela o tío le han dicho: mijito, no se meta por ahí, que eso no es de Dios. Aunque no sean cristianos, te van a decir: robar no es de Dios, eso anda matando no es de Dios, la mentira no es de Dios. Entonces aquí en nuestra cabeza, la historia y la evidencia de nuestro curso sobre la vida nos dice: hey, ya tú recibiste algo de teoría acerca de lo que está bien y lo que está mal. Pero va más allá de qué está bien y qué está mal. Si yo de verdad me propongo tener una vida de comunión, si yo quiero hablar con Santiago, yo con Santiago tengo que decirle: ven acá, ¿tú dónde naciste? ¿Qué te gusta?
¿Te gusta el fútbol? ¿No te gusta el fútbol? ¿Eres hincha del Junior, del Millonario, del Nacional? Yo sé, por eso lo menciono. Entonces yo voy más allá y comienzo a indagar. Y entonces yo sé que si él cumple años y le gusta el Millonarios y estoy creo que lo patrocina el de las 3 rayitas, yo voy y le compro una gorra y se la llevo a Santiago. Entonces yo estoy colocando de mi parte esfuerzo para lo que a él le gusta. Me estoy esforzando en conocerlo. Entonces ya sé que de pronto no le gusta mucho Redimido, sino que le gusta más Jay Khalil. Entonces cuando le voy a recomendar una canción, no le recomiendo a Redimido, sino que le recomiendo a Jay Khalil, porque a él le gusta eso. Entonces comienzo a llevar mi vida en cuanto a la relación de él, a los intereses de él. Y si él que es amigo mío, pues él también me va a recomendar a mí. Me va a regalar la camiseta del Junior, me va a regalar los zapatos de no sé qué, me va a regalar un par de medias, cualquier cosa, porque son cosas que a mí me gustan. Cuando hablo con el Señor, ya Jesucristo no está aquí físicamente con nosotros. Él dijo que era necesario que se fuera para enviar el Consolador. Entonces, ¿qué me queda a mí? La Biblia. Y ahora mismo la podemos tener en cualquier lado. Yo la tengo aquí, la tengo en el celular, la tengo en físico en mi casa. ¿Y qué es la Biblia? Sino la mejor autobiografía del mundo, porque es Dios a través de más de 40 autores definiéndose en cada etapa de la humanidad. Es Dios colocándose como Dios creador, es Dios colocándose como Dios Padre, es Dios colocándose como Dios nuestro amigo, es Dios colocándose como Dios el Rey Todopoderoso, es Dios colocándose como el pastor, el buen pastor, porque Jesús lo dijo así. Entonces, ¿yo cómo voy a conocer a Dios si no leo su biografía, si no leo quién es Él, si no lo conozco, si no me esfuerzo por eso de, como decía yo con Santiago, de llegar y preguntarle: hey, ven acá, ¿qué vas a hacer para tu cumpleaños? Si no sé qué vas a hacer para su cumpleaños, no sé dónde llegar. Pero si yo le digo: Señor, yo quiero conocerte más, y si el Señor me lo permite y el Señor en un sueño me permite entablar una conversación con Él, maravilloso, fantástico, pero y si pasa ese sueño, ¿yo cómo sé realmente que es Él? Tengo que esforzarme por conocerlo por la forma en como Él ya se nos presentó. Entonces, porque sé que estamos un poco cortos de tiempo, yo traje 4 versículos que quiero que se queden con ellos ahí. Y el primero es que si Dios se define como padre, entonces Dios me define a mí como un hijo. Voy a echarme para atrás un momentico. Cuando Vale estaba hablando, dijo que estamos en una serie que se llama ¿cómo? ADN. Y el ADN es lo que llevamos aquí adentro, intrínseco en nuestras células, en el núcleo guardado. Tiene un montón de información que 3, 4 servidores de los mejores que hay aquí no pueden contener la cantidad de información que hay aquí adentro, porque la cantidad de cosas que yo produzco para reparar mi cuerpo, para ser nueva, para adaptarse al entorno es impresionante. Pero mi ADN, por más de que Carolina y yo seamos hermanos, no compartimos todo. Compartimos una gran parte, claro que sí, porque para yo poder hacer cabello, yo necesito unos genes que digan que voy a hacer cabello, y ella también. Pero mi gen de cabello es cucú y el de ella no. ¿Es o no es? Mi gen dice que mi papá es Rubén Puche y que mi mamá es Marta Oviedo. Pero yo soy hombre y ella es mujer. Yo mido 1,81 y ella mide 1,60 y algo. No somos iguales, nos parecemos, somos de la misma familia, pero cada quien tiene algo que lo diferencia y es lo que nos da nuestra identidad. La identidad en Dios reposa en qué dice Él que es, pero qué dice quién soy yo en Él. Si Dios es padre, yo soy hijo, pero no todos son hijos, pero Él quiere que todos lo seamos. El capítulo 1, versículo 12 de Juan dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, Dios es el que tomó la determinación de a mí, que acepté el sacrificio de Jesucristo en la cruz, me dio la potestad, es decir, yo tengo la autoridad de reclamar
el ser hijo de Dios. Primero, no sé si de pronto no te sentías cerca de Dios, o si de pronto te sentías como pródigo, que cuando llegó a la casa, mira, colócame allá con todos tus siervos, yo no hago parte, ya no soy tu hijo. Que el mismo padre de pródigo le dijo: acá vamos a dejar más hipote parrandón aquí porque llegaste tú eres mi hijo, y por más que te haya sido, no perdiste eso que es tu identidad, y yo te di la potestad de ser llamado. Entonces yo vengo, te recibo y te tomo como hijo. Eso fortalece tu relación, porque cuando hablas con tu papá, no solamente hablas con la persona que te puede dar plata para el bus, para la arepa, para la salchipapa, sino que hablas con la persona que puso un granito ahí en algún momento de la existencia para que Dios tomara y te formara en el vientre de tu madre. Y si de pronto no tienes la mejor relación con tu papá terrenal, Dios te está diciendo: yo sí quiero tener la mejor relación contigo, hijo. Y eso fortalece la comunión. Lo segundo, y es que Dios es rey. Entonces yo soy un súbdito. Juan 12, 14, 17 dice: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de aquellas cosas que estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Es decir, Jesús se proclamó rey cumpliendo una profecía. Si Jesús se proclamó rey, y él es Dios y es real todo lo que dijo, y yo estoy delante de él, eso me hace a mí un súbdito. Es decir, yo no voy a llegar como con cualquier compañero mío a decirle las cosas o a cantarle sus tres verdades en la cara, porque es que yo no le voy así delante del rey. Yo voy delante del rey con respeto, pero voy con cariño y aprecio, porque también es mi padre. Pero al mismo tiempo, en el libro de Juan, es que me gusta mucho porque es el evangelio presentado a todos y para todos, Juan 15, 14, 15 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. Entonces, soy hijo, cierto, soy siervo, porque soy súbdito, pero soy amigo. Es decir, estamos ahí como que, ven acá, ¿y cómo va entrando la cosa aquí? Depende del momento. Aquí nosotros dos estamos como siervos de Dios, porque tenemos una tarea encomendada que es llevar una palabra. Pero cuando llego a mi casa y voy a orar, yo soy hijo delante de mi padre. Y cuando necesito protección, necesito que alguien me afirme, es que yo estoy bajo su dominio, en su reino. Y finalizo con esto, y pasamos a una actividad que ahorita Vale les va a presentar. Y es que yo soy una oveja. Y Jesús dijo en Juan 10: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando necesito corrección, cuando necesito cuido, sí, el rey me da esa protección de que estoy delante de su reino, de que él tiene las murallas y tiene los soldados y tiene todo. Pero cuando yo más indefenso me siento, es cuando él viene como el buen pastor y me llama con el cayado cuando me quiero ir lejos, o me pega con la vara cuando ya no estoy haciendo caso. Pero también es el que tiene cuidado de mí en cada pequeño momento. Aprender a conocer a Dios a través de la Escritura refuerza mi identidad, y al reforzar mi identidad fortalece mi comunión. Y eso es de lo que hablamos aquí. Porque yo puedo tener al Espíritu Santo, sí, pero si yo no me esfuerzo por conocer, entonces yo no sé qué pedirle ni cómo pedirle. Que piden y no reciben porque piden mal, dice la Escritura. Entonces el Espíritu Santo está con nosotros, pero el Espíritu Santo no es cualquiera. El Espíritu Santo es Dios. Y Dios quiere tener esa relación con nosotros. Y quiero que recuerdes eso que dijimos acá, que Dios es tu Padre, entonces tú eres su hijo, que Dios es Rey,
entonces tú eres su súbdito, que Dios dijo que eres que eres su amigo, entonces que Él es amigo tuyo, y que Dios dijo que eres pastor y que tú eres una oveja de su rebaño. Jesús, sabemos que estás aquí, Jesús. Sabemos que estás en este lugar, Cristo. Espíritu Santo, gracias por estar en medio nuestro. Gracias porque nos permites experimentar tu amor. Gracias, Señor, porque sencillamente lo diste todo por mí. Hasta el primer paso para llevarme a una comunión contigo lo diste, que fue morir en la cruz. El precio de tu sangre, Señor. No tengo más cómo agradecerte, Jesús. Solamente quiero conocerte y conocerte cada día más, Jesús. Jesús, y simplemente te agradecemos por tu presencia en este lugar. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento de nuestra vida no nos hemos detenido a simplemente pensar en lo hermoso, en lo maravilloso, en lo increíble que es que tú hayas dejado una parte de ti en esta tierra, que es tu Espíritu Santo, para que nosotros, Señor, pudiésemos tener una esperanza, para que nosotros pudiésemos tener una persona que siempre va a estar con nosotros. Porque aun cuando me he sentido solo, cuando me he sentido sola, aun, Señor, cuando todo el mundo me ha dado la espalda, tú hoy me recuerdas que hay una persona que nunca me va a dar la espalda y que va a estar conmigo aun cuando yo lo entristezca, y ese es tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque sin duda alguna no lo merecemos,
pero como tú piensas en cada detalle y como tú sabes las necesidades de nuestro corazón, tú sí que sabías que lo íbamos a necesitar. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. Gracias por no cesar en encontrarnos aun cuando nosotros quisiésemos estar perdidos, aun cuando no quisiésemos tener nada que ver contigo. Tu presencia está en cada momento de nuestras vidas, porque no hay un momento, no hay un día, no hay una temporada de mi vida en la que yo no pueda decir gracias, Espíritu Santo, porque ahí estuviste para darme fuerzas. Gracias porque ahí estuviste para darme consuelo. Gracias porque ahí estuviste para darme compañía. Y gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, por todas esas letras, todas esas promesas, todas esas historias, Señor, que simplemente nos llenan de fe. Todas esas cosas, Señor, que tú escribiste para que nosotros pudiésemos tenerla. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella es espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Gracias porque por medio de ella tú nos hablas, porque por medio de ella tú nos das promesas. Gracias porque por medio de ellas tú nos consuelas. Gracias, Señor, porque es esa preciosa palabra que nos dice que no estamos solos y que tú vas a volver de una vez y para siempre para llevarnos a vivir una eternidad contigo. Gracias, Señor, porque podemos tener comunión. Gracias, Señor, porque la podemos encontrar. Y te pido, Señor, que cada día más tú nos ayudes a tener sed y hambre de conocerte más por medio de las Escrituras. Y no solo leer por leerlas, sino que se atesoren en nuestro corazón, porque en ella misma dice que va a haber un tiempo en el que no la vamos a poder encontrar, donde no la vamos a poder tener físicamente, y que solo lo que esté escrito en nuestro corazón va a ser lo que valdrá la pena. Yo te pido, Señor, que nos inquietes cada uno de nosotros, Señor, en nuestra vida diaria, a llenarnos de tu palabra, a llenarnos, Señor, de tu presencia, y nunca olvidar que tú estás con nosotros. Esa es la promesa hasta el fin de los tiempos. Gracias, Señor Jesús. Dile gracias, Señor Jesús. No tengo que pedirte, sino solamente agradecerte. Gracias, 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 Señor, porque yo no lo merezco, porque yo merezco condenación, porque yo merezco tristeza, yo no merezco todo lo que tú me has dado, pero a ti te ha placido. Gracias, Señor. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.